Es tiempo de irnos. Ya el periodista Renato Álvarez con un interesante frente a frente el día de hoy listos. Renato, gusto en saludarle, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues ahí, muy pensativo, a veces cabizbajo. Hoy amanecí un poco no muy proactivo, déjeme decirle, ante lo que está pasando en el país, un poco preocupado. Sí, la gente está resintiendo de veras, está resintiendo las secuelas de todo esto, de todo este proceso. La gente lo está resintiendo. Y yo creo que la gente también va a pasar factura en el transcurso de los próximos meses. Yo entiendo también. Por todo lo que está viendo. Sí. Eso precisamente estaba pensando hoy. En los próximos 4 años va a pasar factura. Bueno, muchas gracias, Juan. Que tenga un buen día y nada de andar cabizbajo. Usted no tiene por qué andar cabizbajo. Yo admito y son las circunstancias, y reconozco, ¿no?, que anda triste. Son las circunstancias. Como cualquier hondureño. Somos como seres humanos. Hondureño. Acuérdese que nosotros estamos en este medio de comunicación, o los que estamos en los medios de comunicación, los periodistas, por lo general, nos vemos bien afectados por este tipo de cosas. Bueno, pero bueno, ánimo. Estas cosas son las que pulen a los periodistas, ¿ves? Ah, no, evidentemente. Y aquí lo importante es estar bien con la conciencia. Así es. Con la conciencia y con el respeto a los valores y principios universales del periodismo. Así que la pase bien hoy. Gusto en saludarle, señor. En medio de la profunda controversia que tenemos los hondureños, los daños materiales, la fractura social, que la pase bien. Tengo el privilegio esta mañana de tener en frente a frente a don Teodor Dale Vukanovich, presidente de Dale Vukanovich, la empresa que se dedicó al procesamiento y divulgación de los datos provenientes de las actas electorales de toda la República. Ya con don Dale Vukanovich es como la tercera vez que estamos en frente a frente, y precisamente en un mes de diciembre, Hoy es, ¿qué fecha tenemos hoy? Hoy es 20 de diciembre. Ya lo saben que la empresa Dale Vukanovich, de la que don Teodor es presidente, es la que procesó y divulgó los datos provenientes de las actas electorales. Don Teodor es un hombre experto en estos asuntos de informática, MBA en Administración de Empresas e Ingeniería de Software, empresa internacional experta en proyectos con el BID, Banco Mundial, Cooperación Alemana, IPC Alemania y Naciones Unidas, desarrollo y manejo de software para más de 20 países en América y Europa, además de Estados Unidos, transmisión de datos, recepción de imágenes y construcción y manejo de red interna. Bueno, ya estoy hablando de otra empresa que hizo esta actividad en el proceso electoral de Honduras. Don Teodor, es un placer tenerlo aquí en frente a frente. Buenos días, bienvenido. Buenos días a todos. Para mí es un gran honor estar nuevamente en el programa más visto de la televisión, y creo importante que hoy día se conozca la verdad del procesamiento de la información de estas elecciones generales 2017. Muy bien. Bueno, si quiere usted, comencemos ya y aprovechemos el tiempo. Antes va a intervenir Cristian Nájera, porque tenemos un mecanismo para recibir preguntas. Y yo quisiera que usted formulara las preguntas vía estas herramientas que tenemos, y don Teodor en las próximas 2 horas estará aquí preparado para responder. Así que, Cristian, bienvenido, buenos días. Muy buen día, Renato. Feliz miércoles a usted que también nos sintoniza a través de Canal 5. Ya lo dijo Renato, Dale Vukanovich está abierto a responder a sus preguntas. Y para formularlas, ya sabe que tenemos las cuentas de redes sociales. @Frente a Frente HN en Twitter, Frente a Frente HN en Facebook, o si no, desde su celular, un mensajito al 4538 y las preguntas o los aportes que usted tenga para don Teodor Dale Vukanovich, pues bueno, los vamos a poner en pantalla para enriquecer el debate, para esclarecer muchas cosas que deben esclarecerse, y para eso está él aquí, para dar las explicaciones pertinentes. Pues bueno, este es el tema y Renato va a comenzar ya con la conversación de esta mañana. Renato. Bueno, don Dale nos ha dicho así en principio: vengo a decir la verdad.
¿Lo escucharon? Eso nos dijo. Vengo a decir la verdad, como el presidente de la empresa Dale Vukanovich, sobre nuestro trabajo el 26 de noviembre y los días posteriores. Así que vamos a escucharlo en este momento y lo escucha Honduras, señor Vukanovich. Bueno, en primer lugar, decirle a todo el pueblo hondureño, a los actores de esta elección, que el proceso electoral desarrollado desde el 26 de noviembre y que ha terminado con la publicación final de los resultados es un proceso correcto y transparente. Y no hay ningún elemento que se pueda demostrar que en el sistema de procesamiento electoral ha habido un fraude, como se está mencionando, no solamente en las redes sociales, sino hasta altas autoridades hoy día de la Organización de los Estados Americanos. Vengo a responder todas las preguntas que puedan ser trasladadas vía las redes sociales, pero también es importante decir que vengo a responderle a la OEA sobre su informe de la misión electoral, que contiene aseveraciones que no solamente dañan mi imagen personal de una trayectoria limpia, correcta durante tantos años de trabajo y que he luchado para mantener esa credibilidad, no solamente en mi país, sino a través de toda Latinoamérica, sino porque también quiero pedirle a la OEA que rectifique este informe que contiene aseveraciones que dañan severamente a Honduras. Reláteme cuáles son las aseveraciones que más le preocupan o usted cuestiona de ese informe de la Organización de Estados Americanos, don Dale Vukanovich, por favor. Bueno, voy a responder esa pregunta, Renato, con el comunicado que yo tengo de respuesta, porque vale la pena especificar claramente aspectos que sean entendibles por el público. Yo no vengo acá a detallar cosas técnicas, yo no vengo a ver si un equipo se llama XL4 o XL5, yo no vengo a explicar cosas técnicas que nadie las entiende. Acá hay muchas cosas técnicas en el informe que nadie las va a entender. Sin embargo, el foco principal de este informe sí tiene aseveraciones que debemos poner en conocimiento de la ciudadanía que aquí hay problemas serios que tienen que ser rectificados. Voy a plantearle lo siguiente. Nosotros, el día que se presenta este informe, hace unos 3 días se presenta este informe, luego del informe de la Unión Europea, a que tengo que felicitar por la objetividad y transparencia de su informe, me quedo sorprendidamente e inexplicablemente viendo que se traslada información a nivel nacional e internacional que no es correcta y que da la impresión de que este informe no tiene los objetivos claros para qué fue construido. Le voy a demostrar. En primer lugar, inexplicablemente, el informe de la OEA hace mención a unos temas, pero sin haber realizado un trabajo real con la verificación de la integridad de la base de datos. Yo quiero decirle también, y con todo respeto al señor Quiroga, que este informe que presenta la MOE fue producto también, para que todos lo sepan, en un lenguaje simple, que yo mismo, el día 7 de diciembre, yo pido a la Organización de Estados Americanos, a la Unión Europea, a la Embajada de Estados Unidos, a la Embajada de Japón, pido que intervengan poniendo un técnico especializado en que revise la base de datos. Porque se está mediatizando de que a través de una manipulación de la base de datos, una manipulación hecha en el centro de cómputo del tribunal, se han cambiado los resultados. Y eso se ha generalizado, ya no solamente por las redes sociales, sino también en informes que deberían ser serios y no lo son.
Entonces, eso es lo que realmente, ese día de que se presente este informe, sorprendido e inexplicablemente, la OEA presenta situaciones de riesgo en los servidores de la base de datos sin ni siquiera haber accedido a la base de datos. ¿Cómo es posible que hablen de integridad, severos cuestionamientos a la integridad del sistema, y no tienen acceso y no han querido tener acceso a la base de datos? El acceso a la base de datos es fundamental para determinar el impacto de cualquier intrusión en los resultados. Ellos hablan de intrusiones en este informe, intrusiones humanas, borrado de logs deliberados, como escondiendo información. Pero ellos no quieren revisar la base de datos. Afirmamos enfáticamente que la base de datos no fue alterada en ninguna instancia, y si el técnico de la OEA hubiera hecho su trabajo de análisis de esta base de datos, hubiera determinado que de ninguna manera hay eventos que afectaron el proceso. Enfáticamente quiero decirles que el técnico asignado por la OEA llega el día domingo, el día lunes, domingo trabajamos, lunes, martes, yo le pregunto al técnico para qué ha venido, porque hasta han pasado 3 días y no lo veo interesado en revisar la base de datos, Renato. Y él me dice que su metodología, que él primero va comenzando a ver otras cosas y después pues, va a llegar seguramente a la base de datos. El día miércoles, yo personalmente hablo con el señor Gerardo Sánchez de la OEA y le hago ver mi malestar porque han pasado 3 días, no se dedica a revisar la integridad de la base de datos, y cuando uno habla de integridad, tiene que hablar del corazón de esta elección. Si la base de datos no es íntegra, se perdió todo. Si la base de datos ha sido adulterada, efectivamente puede determinarse que ha habido un fraude electoral en el sistema. Pero este señor, asignado por la OEA, no quiere revisar la base de datos. Yo le he hecho ver mi preocupación al señor Gerardo Sánchez. Él me ha dicho que va a trasladar esa preocupación al auditor y que seguramente en los próximos días va a haber una revisión de eso. Pasaron los días y el día viernes, ante mi insistencia de que este señor no ha venido a revisar la base de datos, él me pide la base de datos. Cuando me pide la base de datos, yo le digo, mire, para que usted pueda certificar si la base de datos fue alterada, si los datos del escrutinio fueron alterados, vamos a hablarlo así, usted tiene que tener 2 versiones, la de antes del suceso del 29, o sea, antes que se bajara el sistema, y la que empezó a trabajar después, porque en ese momento se ha denunciado por todos los medios, sin ninguna prueba, de que hubo una alteración de la información. Entonces, él me dice, no es necesario, me voy a llevar la última. Y no me dejes con los logs del sistema, dame la última base de datos. Ni siquiera la historia de esa base de datos quiso revisarla. Y creo que lo hizo a última hora de compromiso porque sabía claramente que si él entraba a la base de datos, este informe debería decir, en primer lugar, no ha habido fraude electoral en el procesamiento del Tribunal Supremo Electoral. Tendría que decirlo, y no ha querido decirlo. Porque si alguien entra a la base de datos y determina que no ha habido fraude y que no había alteración, manipulación, corrección no autorizada, digamos, manipulando datos, sustracción de la información o eliminación de la información, que eso se llama integridad, entonces, si no hay eso, tiene que decir que no, en el sistema de información que hoy día tienen acceso todos los actores y el público en general, no ha habido ningún fraude informático. Me da mucha pena que el señor Almagro, hasta en tweets, haga eco de estas informaciones que no son correctas, Renato, y público en general, y hasta tuitee que ha habido un fraude informático. Entonces, eso sí,
hay que ponerlo en conocimiento, no solamente de Honduras, sino de la comunidad internacional. Porque asumir con un supuesto, sin pruebas, Renato, sin pruebas, señores, sin ninguna prueba, no han entrado a la base de datos. ¿Para qué vino? Quiero saber yo, y quiere saber toda la nación, ¿para qué vino este auditor? Yo soy el primero y voy a volver a leer, porque vale la pena. Voy a volver a leer, aquí está en el periódico, para no usar mi celular. Voy a volver a leer el WhatsApp, que no quisiera que se ofenda el señor Tuto Quiroga porque leo un WhatsApp público, porque esta es información que es exactamente la misma que yo hubiera mandado en una carta a la OEA, una carta a la Unión Europea. No estoy trasladando nada personal acá, es un WhatsApp que tiene que ser público. Estimado Tuto, te escribo casi a las 4 de la mañana, porque hay situaciones que no me dejan dormir. Y una de ellas es mi seguridad personal y los constantes ataques de los políticos y gente interesada en dañar severamente las elecciones, utilizando como un argumento falaz el fraude en el procesamiento de la información a mi cargo. Dado que esto es mediático y destruye mi honor y reputación que he cuidado toda mi vida, y dadas las circunstancias donde el país debe creer en algo, me atrevo a proponer a la comunidad de observación internacional lo siguiente. En concreto, a la OEA, Unión Europea, Naciones Unidas, Embajada del Japón, Embajada del Reino Unido, para que puedan asignar un técnico informático que pueda revisar la falla del sistema durante un día estimado de trabajo y pueda comprobar si la base de datos fue corrompida durante el día miércoles. Y eso hizo que la tendencia bajara de uno de los candidatos. Tenemos todos los logs del sistema que permiten ver que eso fue un caso fortuito técnico de saturación del almacenamiento y que eso ocasionó la suspensión del servicio durante unas horas y que hoy lamentablemente es el argumento para atacar el proceso electoral. Comprobar la integridad de la base de datos con la información antes y después de la supuesta caída del sistema puede ir despejando el camino hacia una reconciliación en este momento político demasiado cargado de mentiras y oportunismo. Recurro a ustedes, no solo por mi persona, sino por todo un país que necesita claridad en estos momentos y creo que esta es y puede ser una salida que ayuda en el camino a una solución definitiva. De antemano, gracias por la atención a mi mensaje. Este es el WhatsApp que lo entrego a la Unión Europea, entrego a la Embajada de Estados Unidos. Todos me contestaron. La OEA no me contestó este WhatsApp, pero sí mandó el técnico. Entonces, abiertamente, nosotros, el día 7 de diciembre, hemos sido los primeros que hemos pedido una auditoría. Y quien pide la auditoría sabe que no ha habido fraude electoral. En el sistema de procesamiento de datos que maneja el tribunal y que ha procesado todas las actas de cierre, desde la primera hasta la última, no hay posibilidad de fraude electoral. Si no, estos señores van a tener que enfrentar una demanda. Y van a tener que enfrentar no solamente mi demanda, que puede ser larga, pero al final de cuentas la voy a demostrar, sino van a tener que retratarse ante toda la comunidad internacional, porque no pueden asegurar acá cosas que no son ciertas. Y no pueden insinuar cosas, porque aquí también hay insinuaciones que no conozco yo los motivos, ni las motivaciones, ni las agendas políticas, porque esto no quiero pensar que el informe técnico tenga otras razones. ¿Cómo puede venir un técnico a Honduras a revisar la integridad de un sistema de información y no pedir la base de datos? Y no ni siquiera mirarla. Entonces, ¿qué es la integridad? ¿A qué nos referimos cuando se habla de integridad? El corazón de un sistema, de cualquier sistema de información, y yo soy auditor internacional certificado, y lo primero que uno habla de integridad es decir, agarremos la base de datos para ver si alguien trastocó esos datos, se atrevió a cambiar la información para que esa información se publique con esos datos alterados. Entonces,
Acá hay cosas serias, Renato, y que lamentablemente creo que el secretario general de la OEA ha cometido este error de presentar un informe sin validación. Yo felicito al Tribunal Supremo Electoral, muy importante lo que ha hecho el tribunal. Lo primero que ha hecho ha sido rechazar este informe. Y con una base fundamental de auditoría. ¿Cómo es posible también que venga un auditor de afuera, venga a revisar una serie de aspectos que no son la base de datos y al final de cuentas ni siquiera los hechos, sorprendentemente se vaya del país, deje un informe y se publique el informe, sin ni siquiera haber discutido el informe con el auditado? Esto es contrario a cualquier práctica internacional de auditoría y todas las empresas de auditoría internacional y todas las empresas serias dirán, lo primero que yo tengo que hacer es discutir mis hallazgos con el auditado. Que es Dale Vukanovich, que claro, es usted en todo caso. Pero finalmente yo estoy trabajando con un contrato con el Tribunal Supremo Electoral. Él tiene que discutir los hallazgos con el Tribunal Supremo Electoral, donde yo esté presente. Pero ¿cómo es posible que no venga a discutir los hallazgos y de frente se presenten estos hallazgos? Entonces esto realmente es sorprendente, inexplicable desde el punto de vista profesional, pero también todos me van a entender que es indignante encontrar un informe que no ha sido discutido. Yo no quiero cambiar nada de este informe, pero sí quiero aclarar al señor que hizo este informe que aquí hay una aseveración, un hallazgo, el primer hallazgo ya tiene consideraciones incorrectas. Con este primer hallazgo ya está descalificado todo este informe. ¿Qué hallazgo? Él dice así, hallazgos, la OEA, ¿sí? En su informe dice así. Que elaboró el técnico uruguayo. El servidor primario de base de datos en el que se procesaba y almacenaba la información del escrutinio. Ahí está hablando de que el servidor es un equipo de cómputo, donde se almacenaba, dice, se procesaba la información del escrutinio. Ahí estaban los datos de la tabulación de las actas que procesamos. Tras verse afectado por el incidente del 29 de noviembre, no fue preservado. Esto va a tener que rectificarlo la OEA. El incidente es el apagón. El incidente es la suspensión del servicio, no es una caída completa del sistema, eso quiero aclarar. Después vamos a tocar ese tema del día 29. Correcto. De la parte, porque se habla de caída del sistema, se habla de suspensión del servicio, y yo voy a decir la verdad también. Pero primero quiero decirles que con este primer hallazgo, esto no es correcto, esto no es veraz, esto es irresponsable. Porque la base de datos no está en ese servidor. Entonces, si no viene a ver la base de datos, ¿cómo puede asegurar que el servidor que procesaba y almacenaba la información, aquí lo dice claramente, del escrutinio, o sea, de los datos tabulados por el procesamiento electoral, no fueron preservados? Cuando el almacenamiento de datos, la base de datos principal, fue preservada, fue custodiada, está protegida en un almacenamiento especial de datos, que no es un servidor. El servidor dice servidor primario de base de datos, en el que se procesaba y almacenaba la información, no fue preservado. La base de datos antes del problema con el sistema y la base de datos después del problema del sistema están ahí para mirarlas, para compararlas, para hacer todas las pruebas necesarias para ver si hubo adulteración. Primero dice que están juntos y no están juntos, porque dice que es el servidor, donde en el mismo servidor se procesaba y almacenaba la información. Esto no es cierto. Esto, señor Almagro, descalifica todo este informe, porque esto es un informe sesgado, un informe que no dice la verdad. Verdades a medias, falsedades, son mentiras, son cosas incorrectas que hay que aclarar. Pero si ustedes, o quien sea necesario, hubieran discutido este informe conmigo o con el tribunal
que el tribunal rechaza contundentemente este informe, contundentemente. Yo le hubiera dicho, oiga, usted está equivocado. El almacenamiento no estaba ahí, estaba protegido en un almacenamiento absolutamente seguro, donde nadie puede tener acceso y menos manipular esa información, porque juegan con las palabras diciendo que hay vulnerabilidades, pero no la demuestran. No sabemos cuántas veces puede haber sido vulnerado. Yo no sé cuántas veces se pueden haber metido a tu casa, Renato, pero tú sí sabes que nunca entraron, ¿no? Pero yo no sé cuántas veces se metieron. Ese es el informe de la OEA. Yo no sé cuántas veces fue vulnerado el servidor, pero tiene que saberlo, pues. No puede alegremente decir, no sé, no tengo pruebas de cuántas veces pudiera haber sido vulnerado. Pero tiene que entrar a la base de datos, al corazón de la información de este proceso electoral y demostrar que esa base de datos fue adulterada. Y si no pueden demostrarlo, porque no pueden demostrarlo, hacen algunas aseveraciones que a mí me parecen sorprendentes también. Ellos no pueden comprobar, dicen. Ellos no pueden comprobar, no pueden afirmar que ha habido modificación de la data. No pueden. Deberían haber podido. Pero sí pueden afirmar un supuesto, que el sistema no es robusto. Eso sí pueden afirmar. Pero lo que no pueden afirmar es la verdad. Lo que pueden afirmar es un supuesto. Estas afirmaciones caen en lo que significa ya una afirmación de redes sociales, pues. Porque todos son supuestos, supongo que puede ser vulnerado el sistema, supongo que no es robusto. Un informe que dice que el sistema de información de estas elecciones es de baja calidad. Y entonces enséñanos a nosotros qué es baja calidad, qué es mediana calidad y qué es alta calidad. En mi vida profesional yo he visto una cantidad de malos adjetivos en un informe técnico o un informe finalmente tan importante, porque miren, este no es un informe técnico, este es un informe al país, a la comunidad internacional. Este informe está en CNN, este informe está en todos los medios internacionales, en toda la comunidad internacional. Este informe da vergüenza, porque de verdad que yo voy a ir a aclarar a todos los sitios donde tengo que aclarar que en el sistema electoral hondureño, en el procesamiento electoral hondureño, no ha habido fraude. Yo escucho con bastante lástima al periodista Rincón de CNN asumir eso como si fuera cierto. Eso está incorrecto y hay que aclararle. Demuestren que ha sido fraude, pues demuéstrenlo. Y el primero que pide la intervención de las organizaciones internacionales para que esto no se vuelva mediático, para que esto no vengan pues técnicos de los partidos a decir un lado y el otro técnico del partido venga a decir otro lado. Que venga gente independiente a certificar si en esa base de datos hubo manipulación concreto. Pueden mirar otras cosas, pueden ver fortalecimiento del tribunal, pueden ver cómo fortalecer la red, cómo mejorar la red. Yo no he visto en este informe, en la parte técnica, ninguna característica buena. No hay nada bueno. Pero quiero aclarar a toda la nación que el tribunal, en ese sistema de divulgación que hoy día tiene en línea, en la web, tiene a la segunda empresa del mundo en protección para hackers, contratada. El tribunal no quiso hacer divulgación de esto para no alertar a los hackers como retarlos. Pero quiero decirles que ese sistema de divulgación tiene contratado por el tribunal en alquiler, porque esto no se compra, se alquila por los meses que dure el proceso, para protegerse de miles y cientos de miles de ataques que pueden venir de cualquier parte del mundo para poder dañar el sistema. Pero no dice nada. Quiero que me diga en este informe qué cosas buenas vino a ver, qué cosas buenas encontró, pues. Porque si todo es malo y al final resulta en una calificación de baja calidad, este informe es irresponsable. Este informe no contiene la verdad y está basado en supuestos
no comprobables. Yo no voy a entrar en el detalle técnico. Con el primer hallazgo descarto todo este informe. No voy a entrar en ninguna discusión técnica después. Pero este informe, con el primer hallazgo, donde se dice que la base de datos no fue preservada, es falso. Aquí dice que el servidor que procesaba y almacenaba la información, es que ese servidor no la almacenaba. Tengo que decirlo otra vez. Estaba separado el servidor y los datos. Y es que él nunca llegó ahí, el técnico uruguayo. No quiso. No llegó ni a conocer. No, sí llegó a conocer, porque fue el centro de datos, pero no quiso entrar. El servidor y los datos. Él dice que los dos estaban juntos, estaban separados. La data está absolutamente protegida de cualquier adulteración. Eso es lo que ha pasado. Él lo junta. Todo no fue preservado. Esta es una afirmación que invalida todo el informe. Porque es el primer hallazgo. Él se basa en toda su documentación en función de eso. En función del primer hallazgo. Sí. No discutido con el tribunal, no discutido con nosotros. Hace aseveraciones temerarias este informe. Y por eso yo le he pedido al secretario general de la OEA que me reciba para llevar la información y que tenga las dos vías, porque a él le han ido a llevar información que no es correcta. Cuando este señor viene a auditar la integridad, ahora veo que los alcances son otros. No fueron los que inclusive yo le pedí a la OEA, porque el centro de atención, Renato y público en general, no es si la red tiene una distancia tal y si de repente no tiene una buena performance. Eso no era el concentrarse en ese asunto, era como decir, vamos a concentrarnos en las mejoras posibles que tiene que tener el tribunal, perfecto, pero para otra ocasión. Para esta ocasión, lo que era importante era identificar si la base de datos fue manipulada. ¿Y qué hubiera pasado si ellos entraban a la base de datos y determinaban que no fue manipulada? Se cae este cúmulo de denuncias por miles y en las redes sociales por miles, y la OEA también tuiteando que hay fraude en el procesamiento electoral. Entonces se han sumado este tipo de cosas a solamente tener en cuenta su puesto. Me da mucha pena que la misión de observación, que ha hecho un buen trabajo, porque he visto trabajo operacional muy bueno, hoy día tengo un informe que no se condice con ese trabajo profesional que sí vino a hacer la misión. Porque yo he visto técnicos de la misión durante todo el proceso que han estado día y noche vigilando el proceso. El día que hay la supuesta caída del servidor, ahí están los técnicos de la OEA también. Han visto lo que hemos pasado, qué elementos de control hemos usado. Todo tiene un protocolo en el tribunal. No crean que yo puedo agarrar, meterme a hacer las cosas sin autorización del tribunal. Aquí también lo insinúan. La empresa tiene acceso a los servidores. Claro que tengo acceso a los servidores autorizados con el tribunal, en presencia del tribunal. Tengo que tener acceso a los servidores, sino como proceso. Pero no para manipular, no para dañar. Y además, si cualquier intento se hace de modificar una información, el sistema electoral contratado con un software especialmente contratado para monitorear y resguardar la base de datos, va a identificar claramente quién entró, a qué hora y qué es lo que modificó. Entonces, si yo me atrevo a modificar algo, voy a estar registrado mi nombre, mi clave de acceso, a qué horas entró y a qué hora se modificó. ¿Y qué manipuló? ¿Y qué manipulé? Como eso no es cierto, y eso es la verdad clara de este proceso electoral, no hay ningún elemento que pueda demostrarse que ha habido cambios en la base de datos. Ninguno. Pueden traer a todos los técnicos del mundo y no van a poder comprobar eso porque no es cierto. ¿Pero por qué no lo comprobó la OEA? Porque este informe hubiera dado tranquilidad, como yo lo digo
Yo lo digo en mi WhatsApp. A Tuto Quiroga y a todas las organizaciones internacionales. Yo hablé inclusive con la Embajada de Estados Unidos y le dije si había posibilidad de traer un técnico independiente, un técnico de reconocido prestigio, que verifique si se ha modificado la información, porque de eso se están agarrando mucha gente para descalificar el proceso, Renato. No se puede descalificar el procesamiento electoral del Tribunal Supremo Electoral, porque más allá, este sistema de información no es ni siquiera del tribunal, es del público, que tiene todo el derecho a tener la información que corresponda, acorde a las actas de cierre. Me da mucha pena decirle a la OEA que yo coincido plenamente con las declaraciones del secretario general, donde él dice claramente que el pueblo hondureño no se merece actitudes ni pronunciamientos irresponsables, merece las máximas garantías. Estoy totalmente de acuerdo. Yo vengo acá para darle las garantías de que ese proceso electoral ha sido correcto y transparente. Y en este espíritu, con sumidas palabras, les exigimos a la OEA que diga lo correcto. No ha habido adulteración. Queremos que este informe diga que no ha habido adulteración. Y si lo ha habido, que lo diga también. Porque yo no voy a decirle lo que tiene que decir, pero que diga la verdad. Este informe dice eso. Timoratamente dice algo así como que no hay evidencias de intención de dolo en la manipulación de información. Pero no es contundente esa verdad. No hay evidencias. De repente no las ha descubierto. No, esto se puede demostrar claramente. Pero miren, más allá de esto, que va a pasar a ser un tema anecdótico, ojalá que sea capaz la OEA de rectificar ese informe. Yo quiero decirle que los verdaderos auditores de todo este proceso son el público en general, los candidatos, los partidos políticos y los medios de comunicación. Entonces, si uno tiene acceso a ese sistema de información en la web que está protegido por la segunda empresa más grande del mundo en protección de hackers, y uno tiene acceso ahí y puede ver el acta y puede ver los datos tabulados, puede demostrarse si hay un fraude. ¿Cuál fue el comportamiento de la misión de observación electoral de la Unión Europea para que haya tanta diferencia entre el informe de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos? Escuchamos al señor Dale Vukanovich inmediatamente después de la pausa comercial. Ya regresamos a Frente gracias a Pais. Somos parte de tu vida. Continuamos con Frente a Frente gracias a Larachi Compañía. ¿Qué construimos hoy? Atención a la pregunta que formula esta mañana el opinómetro de Televicentro para que usted justamente opine, que dé o escoja una respuesta de las que plantea. ¿Está usted de acuerdo con el gran diálogo para concretar un acuerdo nacional propuesto por el presidente Juan Orlando Hernández? Dos opciones, 1 sí, 2 no. Opina enviando un mensaje ahora mismo al 5550. El reporte del tráfico es presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Por cortesía de Cooperativa Elga, repasamos con la plataforma satelital Waze los puntos de tráfico vehicular, el comportamiento del parque vehicular en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y ahí estamos viendo Villanueva Cortés. Transitamos ahí con tráfico moderado en este punto. Avanzamos con la plataforma a llegar a este sector de Dos Caminos y pasamos. Nos aproximamos a Chamelecón. Ahí encontramos en el camino algunas alertas de tráfico vehicular cerca de este ingenio azucarero y luego llegamos a Chamelecón hasta San Pedro Sula, y de arriba hacia abajo encontramos desde Choloma personas tomando algunas vías alternas, por ejemplo del Porvenir, el Ocotillo, toman algunas arterias diferentes para accesar a San Pedro Sula. Lo mismo sucede las personas que se mueven de La Lima a través de
hacia San Pedro Sula, para accesar a la avenida Circunvalación, por ejemplo. En esta arteria de Zip, Calpules también encontramos tráfico vehicular. Aquí en Tegucigalpa, en Comayagüela, en las cercanías del Aeropuerto Internacional Tocontín, ya hay una línea larga de vehículos transitando lentamente, pero luego el Boulevard Fuerzas Armadas permanece despejado. Y un poco allá cerca de la colonia Miramontes observamos también una alerta de tráfico vehicular que debe tomarse en cuenta. Pero el resto, como pueden ver, cerca de Comayagüela y los puentes está completamente despejado, lo mismo el centro de la capital. El comportamiento vial en Tegucigalpa y San Pedro Sula a esta hora de la mañana, 7:49. Información relevante presentada por Elga Móvil. Consulta tu saldo, realiza transferencias y muchas otras cosas con Elga Móvil, que es tu filial donde quiera que vayas, que también te permite pagos de servicios y compra de recargas. Seguimos monitoreando, más adelante regresamos. El reporte del tráfico fue presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Miren, esto que verán en pantalla en los próximos segundos es en Pimienta, departamento de Cortés. Ya les explico la fotografía. Son policías los que están en el suelo. Es decir, la turba ahí despojó de los uniformes y de las armas a los policías y los amarró. Que sea Meilin Cótola que nos haga más descripción, que nos detalle más elementos sobre esto que ocurrió en Pimienta. Meilin. Efectivamente, Renato, y es que ayer nosotros informábamos en TN5 que un grupo de manifestantes pues se había armado después de quitarle las armas a una agente de la seguridad, de una empresa de seguridad. Habían incendiado la posta en Villanueva Cortés. Un aproximado de 800 personas participaron en este hecho criminal. Antes de que incendiaran la posta de Villanueva Cortés, también habían sacado a los policías del sector de Pimienta. Ahí torturaron a 4 miembros de la Policía Nacional, los desnudaron, les quitaron sus armas, los enchacharon y los expusieron en plena vía pública ante el resto de los manifestantes. Esto ha ocurrido hace unas horas en Pimienta Cortés, ayer antes de incendiar la posta de Villanueva. Posteriormente, estos manifestantes también en horas de la madrugada incendiaron la posta de Pimienta Cortés, donde ya previamente habían sacado a 4 policías preventivos. Como se puede observar en las fotografías, los desnudaron completamente, los expusieron ante todos los manifestantes, les quitaron sus armas, los enchacharon y también pues les estaban gritando cosas y los estaban prácticamente torturando. Eso ya se está saliendo de los límites, Renato. No hay paso para Villanueva, no hay paso para Pimienta ni por el lado de San Manuel, y en estas últimas horas pues han sido incendiadas 2 postas policiales, una en Villanueva y la otra en Pimienta, donde fueron pues torturados estos miembros de la Policía Nacional. Esto pues aparte de que ya hay policías heridos, y el reporte prácticamente lo ha dado la Policía Militar, pues que rescató a esos 4 miembros de la Policía Nacional que estaban siendo torturados por bandas criminales. Esto en la plena carretera CA5 en Pimienta Cortés. Renato. Bueno, Meilin, lo que estamos viendo en este momento es un escenario que nos planteaba hace algunos días después de las elecciones uno de los consultores en materia de gobernabilidad recurrentes en Frente a Frente, el doctor Omar García. Y entre los escenarios que Omar García revelaba, producto de lo que ya estábamos viendo después del 26 de noviembre, nos decía él, mientras seguimos viendo esto, la intervención militar. Almagro cuestionó y rechazó que hubiesen voces en Honduras que estuviesen hablando de golpe de Estado, de intervención militar. Y se refería justamente a lo que decía uno de los panelistas en ese programa, Omar García, que nos planteó 3 escenarios con lo que ya estaba viendo en los días posteriores al 26 de noviembre. La intervención militar para evitar un baño de sangre en el país. Vaya a saber usted si eso que planteó Omar García no se esté ya consumando o vayamos justamente a ese escenario que planteaba Omar, que las Fuerzas Armadas, decía, tienen el deber para evitar un derramamiento de sangre de hacer una intervención militar. Eso lo cuestionó Almagro.
No puede ser posible, decía, que en Honduras hayan voces que ya están invocando una intervención militar. Omar no la invocaba, simplemente hablaba de escenarios posibles en situaciones extremas como las que estamos viendo ya en el país. Ana Rivera también nos relata qué está sucediendo en Residencial Plaza, aquí en la capital de la República. Buenos días, Ana. Gracias. Específicamente en la avenida principal de la colonia La Joya, desde ya casi 2 horas, está trincherada toda la colonia La Joya. No hay acceso, los vecinos han tenido que ir caminando de la zona de Los Llanos y sus alrededores. ¿Qué pasa? Simpatizantes de la alianza de oposición no quieren ceder. Ya se conversó, ya conversaron los militares con ellos, la policía también, otros representantes, pero no han querido ceder. Y algunos vecinos nos han comentado por acá que no han podido dormir porque al parecer estas personas están haciendo ruido, relajo desde la medianoche y han tenido que llamar a la policía porque tenían miedo. Aquí los ánimos se están calentando, Renato, porque no quieren ceder y ya los militares como que se les está acabando la paciencia y solo quieren que cedan para que no haya ningún incidente que lamentar, porque los vecinos que están aquí no pueden ni salir a sus trabajos, incluso algunas vecinas preocupadas porque tenían que llevar algunos bebés a consultas, pero han preferido esperarse para evitar que el gas pues les pueda afectar. Estaremos pendientes de todo lo que ocurra acá, pero a todas las personas que viven en La Joya o en zonas aledañas, recuerden que pues este es como una especie de embudo y no hay pasada. La única zona libre es residencial, por la zona de residencial Plaza, pero de lo contrario no hay paso para nada y aquí los ánimos están calientes, pero estamos pendientes de todo lo que pueda ocurrir en cualquier momento en esta zona de la capital, Renato. Nosotros aquí también atentos, Ana Rivera. ¿Cuál fue el comportamiento de la misión de observación electoral de la Unión Europea para que su informe sea tan distinto del que ha presentado la Organización de Estados Americanos? Inmediatamente después de estos consejos, don Theodore Dale Vukanovich, presidente de Dale Vukanovich, la empresa que procesó y divulgó los datos de las elecciones del 26 de noviembre, con la respuesta aquí en Frente a Frente. Continuamos con Frente a Frente gracias a Tarjetas Atlántida y su gran promoción del sorteo de 30 carros por sus compras. Sigue con nosotros, vamos a leer una vez más el opinómetro para que usted participe. ¿Está de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo con el gran diálogo para concretar un acuerdo nacional propuesto por el presidente Juan Orlando Hernández? Si usted cree que sí, envíe un mensajito con la opción 1, sí. O si usted cree que no, envíe un mensajito con la opción 2. Y ahí la tiene, ya sabe que es al 5550 y también ya sabe que los resultados se dan a partir de las 9 de la noche en TN5 Estelar. Participe en el opinómetro. Vamos con redes sociales. Y las preguntas para el señor Theodore Dale. Ok, lápiz y papel, solo una pregunta para el señor Dale. ¿Por qué se borraron los logs? Registro de eventos del sistema. La siguiente es: ¿por qué la OEA mentiría en su reporte? No se puede demostrar posiblemente un fraude bien hecho, entre paréntesis, pero es inconcebible fallos en un sistema para un estrés informático previsible, creo que quiso escribir ahí. La Unión Europea hizo una supervisión más superficial. La OEA, para sorpresa, no, dice este usuario, @IvanID. @ebatiz, señor Vukanovich. ¿Por qué formatear un servidor si con esta acción se borra toda la evidencia existente? Lo ideal hubiese sido montar un nuevo servidor y dejar el anterior intacto para evitar especulaciones. Ahí, la siguiente pregunta, @olimpísima. Tal vez el señor Vukanovich puede explicarnos cómo el gerente de Dale Vukanovich, el 26 de noviembre hablaba de una tendencia irreversible del triunfo de Salvador Nasrallah. Y ahí, bueno, escribe más y pone unas fotografías de las redes sociales del señor Osvaldo Gemerling. Esa es la pregunta. Entonces, dice Fer, entonces usted solo da fe por la transmisión de datos, no por la sumatoria. Eduardo Fernández dice: ¿por qué el sistema se cayó durante unas horas? El señor Dale dijo que ya iba a hablar sobre eso. ¿Qué ocurrió cuando David Matamoros dijo que el sistema se había caído?
hasta ese momento la alianza ganaba. Cuando regresó el sistema, la alianza perdía. ¿Qué pasó? Ok. Yadir Rivera, ¿por qué no comparte una copia de la base de datos para que todos los capacitados en el área podamos revisar? Y así están las consultas en redes sociales. Vamos a tener un poco más adelante más preguntas. Si se quedó alguna, solo me dice Renato o me dice el señor Teodor para alguna incompleta que no lograron copiar para poderla evacuar. Sí, yo las he anotado todas, pero si alguna no la entiendo porque escribí rápido, te la pregunto. Listo. También he visto que don Teodor aquí está anotando. Pero salgamos de lo que hizo la Unión Europea y en qué se diferencia la supervisión de la Unión Europea de la que hizo la misión de observación electoral de la OEA. Señor Teodor Vukanovich. Bueno, voy a dar una declaración sobre este tipo. A mí no me corresponde evaluar ni a la Unión Europea ni a la OEA. Pero sí voy a dar una declaración de lo que yo he visto día a día durante todo el procesamiento de las elecciones. Ambas organizaciones han tenido una presencia importante dentro del procesamiento electoral, en todas las áreas y sobre todo en el procesamiento del sistema de información han estado presentes ambos. Ha habido un equipo desplegado por la OEA y por la Unión Europea sumamente importante, muchos observadores en todas las áreas, en las maletas electorales, en el procesamiento de datos, en la transcripción de datos, en la divulgación, en el escrutinio especial, en el escaneo, en todas las áreas. Yo creo que ambas misiones hicieron un esfuerzo encomiable, destacable, de participación como observadores. Eso es lo que se ve, eso se ha visto en los medios y eso es reconocible por todos. Luego vienen los informes de esa observación. Aquí sí se ve una diferencia objetiva, ¿no? Aquí hay dos informes, uno de la OEA y uno de la Unión Europea. El informe de la Unión Europea, que también voy a hablar objetivamente, con una opinión técnica, porque yo no soy político y yo no voy a opinar nada más que lo técnico. El informe de la Unión Europea destaca que ellos han validado técnicamente actas aleatorias y todas las actas que validan coinciden con los resultados divulgados por el tribunal. Eso es técnico. Entonces ellos hacen un muestreo aleatoriamente para poder verificar si el sistema de divulgación de resultados coincide con las actas que no son de ellos. Esas actas que validó, esto es importante, ¿eh? Es un trabajo técnico sumamente importante porque las actas que valida la Unión Europea no son las que le llegaron a ellos del tribunal, sino son las que los partidos le dieron. En la Unión Europea se dio el trabajo de pedir esas actas a los partidos para validar las que ellos tienen, no las que de repente le envió el tribunal, que alguien pudiera pensar que son diferentes o que ha habido un cambio. Pidió actas a los partidos y en un trabajo aleatorio, quiere decir que hacen una muestra, suman esa información y la validan contra lo que dice el tribunal en el sistema de divulgación. Este es un trabajo técnico y demuestra para la Unión Europea que el sistema implementado por el tribunal está haciendo correctamente las cosas. Porque bastaría que haya una tendencia a hacer manipulaciones para que se den cuenta. Porque ellos hacen esta muestra justamente aleatoria, sin mirar qué están seleccionando, y piden actas a los partidos para que sean ellos los que den la muestra, no sea la del tribunal. Absolutamente imparcial esa evaluación. Esa evaluación también la hace la OEA, he visto en su informe que la hace. Y la hace correctamente y también llega a los mismos resultados. También, con otra metodología quizá, porque cada organización tiene su esquema de trabajo, pero ambos hacen una muestra de las actas y verifican si esas actas dicen 100 y no le han puesto 10 o al revés. Lo que está en cuestión es que el informe, bueno, para terminar de la Unión Europea, el informe que finalmente, en forma preliminar, porque estos son informes preliminares,
evacúa a toda la población y a la comunidad internacional, es un informe absolutamente transparente, es un informe objetivo que no tiene ningún supuesto. Entonces vamos a comparar y así, técnicamente, no voy a hablar nada político, este informe tiene un montón de supuestos. Entonces esa es la diferencia que se puede demostrar entre dos informes de organizaciones que han trabajado con... Yo tengo que afirmar, porque se ha visto el trabajo, han venido a trabajar fuertemente. Creo que aquí hay unos errores que tienen que ser corregidos y por eso yo decía que invoco al secretario general, a quien no conozco, pero creo que es una persona respetable, que se corrijan esas deficiencias de este informe, porque errar es humano, quizás se han dejado llevar por temas que no comprobables, no discutidos ni siquiera con nadie, porque conmigo no discutieron este informe. Yo les hubiera dicho, no ponga eso, porque van a dañar el país. El problema no es Teddy, a mí me dicen Teddy, Teodoro, el problema no soy yo, a pesar de que tengo amenazas hasta de muerte. El problema no soy yo, el problema es el país. Está con un informe que tiene supuesto, van a dañar al país, van a generar de alguna forma ese incentivo a la violencia que estamos viendo. Créanme que esto es un aliciente para esa violencia, porque una organización internacional respetable está diciendo que hay un posible fraude en el proceso electoral. Lo está diciendo, lo está insinuando. Y yo solamente en ese trabajo de diferencia, miren, hasta para poner las verdades no se ponen contundentes, pues la verdad es contundente. No ha habido fraude electoral en el procesamiento electoral. Nosotros no tenemos nada que ver con las mesas electorales, para eso están los partidos. Yo he traído también información de cuántas personas participaron en las mesas electorales, porque ese es un tema técnico que es bueno que lo sepa la población. Es bueno que sepan quiénes estuvieron en las mesas y qué porcentaje tuvo cada partido en las mesas, porque las mesas electorales son manejadas por los partidos. Pero volviendo a esto, para decir las verdades, hay que decir las verdades absolutas. Miren, el trabajo de auditoría no identificó acciones concretas con el propósito de alterar de manera dolosa los resultados del escrutinio. Pero no obstante, o publicación de resultados. Pero no obstante, concluye, ese es concluyente. No concluye que, ¿por qué no concluye que no hay fraude? Concluya, señor Almagro, que no hay fraude electoral en el procesamiento de la información. Conclúyalo. No diga medias verdades o verdades que no son contundentes, porque el pueblo hondureño está esperando eso, que se diga que no ha habido manipulación de los datos. Entonces ya las esferas se cambian de lugar, ¿no? Ya no se concentran en determinar que ha habido una manipulación de las actas en el sistema electoral, ya no se van contra el tribunal, ¿me entiende? Entonces, sin embargo, sí, no obstante, concluye, ahí sí concluye, que el sistema no operó lo suficientemente robusto, un supuesto. Ese es un supuesto, no operó lo suficientemente robusto. Quiere una categorización que significa suficientemente robusto. Deme una tablita y diga, si usted cumple estos parámetros estándares, es medianamente robusto, suficientemente robusto, altamente robusto. Nosotros podemos demostrar que las recomendaciones, con todos los errores que puede haber en un sistema implementado de emergencia, hay que entender que el sistema que se implementa en estas elecciones, gracias a una serie de eventos que no voy a recordar porque todos los conocen, hace 45 días antes de las elecciones, nosotros fuimos asignados para procesar y tener la alta misión encomendada por el país, para procesar correctamente y transparentemente esta elección, y lo hemos hecho. Y eso no debe ser de ninguna duda. Porque si hay alguna duda, que se demuestre que se manipuló la información. Una verdad. Díganlo, señores de la OEA, díganlos. ¿Ha habido manipulación de datos?
En la base de datos dicen que ha habido acceso a los servidores. ¿Para qué ha habido acceso a los servidores? Ah, no sé, pero hubo acceso a los servidores. Pero a la base de datos, el corazón de la información, ¿se manipularon los datos? Díganlo, no sean timoratos. El trabajo de auditoría no identifica acciones concretas. No identifica acciones concretas. Digan que no ha habido fraude, pero sí identifica que el sistema no es robusto. Es al contrario. El supuesto lo concluye, lo ratifica, pero en otro lado no identifica. Bueno, quizás no pudo identificar. Eso da a entender que no pudo identificar de repente acciones. Bueno, no identifica hasta el momento. No, señores, hay que ser serios, pues. Esta conclusión no es seria. Digan, para eso yo personalmente, encargado del procesamiento, en forma independiente, yo no voy a defenderme. ¿Por qué me tengo que defender yo? Porque no me van a creer. Que me defiendan los hechos, las verdades. Yo pido a la OEA, Unión Europea, que vengan pues y que sean independientes los que digan que no ha habido fraude en el procesamiento electoral. Eso es lo que realmente es temerario. Y yo le digo, con todo respeto al secretario general, que se rectifique. ¿Por qué? Porque esa violencia que se está generando, y lo digo seriamente, vuelve a ser la mecha que prende fuego a esto, es no ser concluyente las cosas y terminar de zanjar una duda de la población. La población tiene duda. A mí me dicen, me han hecho memes ahí en las redes sociales, este es el que cometió el fraude en el sistema. ¿Y por qué lo dicen? Porque hay una alta autoridad mundial que dice que hay un procesamiento dudoso, hay un procesamiento que pudiera haber sido vulnerado. Todo son posibilidades que no se concretaron. Entonces ese es el cambio que yo les pido con todo respeto. Y no solamente está en juego, como digo, mi persona, mi familia, sino el futuro del país. Sino el futuro de Honduras. Que lo estamos viendo en esas imágenes que nos la narra rápidamente Ana Rivera. Más adelante, por primera vez, Theodore Dale Vukanovich se somete a una auditoría social con las preguntas que usted está formulando por las redes y nuestras cuentas en redes sociales. Todas las preguntas que han formulado obtendrán las respuestas. Ana Rivera nos describe lo que pasa en esa zona de La Joya, aquí en la capital de la República. Sí. Así es, licenciado Renato. Justamente acaban de llegar más refuerzos militares aquí a la colonia La Joya, ya que estos jóvenes, aunque poco a poco se les ha ido quitando del paso, no han querido ceder del todo. Hace algunos instantes se lanzó una bomba lacrimógena, pero como ustedes pueden ver en las imágenes, todavía continúan algunos de ellos obstaculizando el paso para la colonia La Joya. Y acaban de llegar más refuerzos militares porque por más que se ha conversado con estos jóvenes, no han querido ceder y están atrasando a muchas personas que el día de hoy, al menos de esa zona, no han podido llegar a sus trabajos y están con miedo porque, como comentábamos en el contacto anterior, desde anoche están haciendo ruido y molestando a las personas que transitan por esta zona. Vamos a ver qué es lo que ocurre en estos instantes porque ya se pidió más refuerzo militar. Y son pocos, porque en realidad son como unos 10 jóvenes que se miran en esta zona. Sin embargo, nos indican algunos vecinos que hay más de ellos en diferentes puntos. Y vemos en estos instantes cómo los militares van corriendo y persiguiéndoles para ya de una vez retirarles porque están obstaculizando el paso. Y también importante mencionar que estas personas estaban un tanto agresivas porque todos los peatones que iban por esta zona se les estaba gritando, diciéndoles insultos, como que si ellos tuvieran la culpa de lo que está pasando en el país. Nosotros estamos pendientes, Renato, de todo lo que ocurre acá porque esta situación ya se tornó intolerable y sobre todo un poco peligrosa y tensa. Desde arriba se están lanzando algunas piedras y algunos objetos a los militares que están queriendo pues quitar a estas personas que desde tempranas horas, más bien desde la medianoche, están en esta zona de la capital, Renato. Bueno, esto es lo que está pasando en la ciudad capital de la República. Por primera vez, Theodore Dale Vukanovich se somete aquí
en Frente a Frente de Televicentro a una auditoría social. Usted pregunta y él responde sobre las dudas e inquietudes, sobre las reservas que usted pueda tener del proceso electoral, inmediatamente después de estos consejos comerciales. Ya regresamos a Frente gracias a Crediviunsa. Más fácil, más rápido. Continuamos con Frente a Frente gracias a Claro. La Navidad se vive con la mejor compañía. El opinómetro de Televicentro, una vez más, ¿está usted de acuerdo con el gran diálogo para concretar un acuerdo nacional propuesto por el presidente Hernández? Opción 1 sí, opción 2 no. Su mensaje, el 5550, se contabilizará en la tabulación que se hace y que se hace pública a las 9 de la noche en TN5 Estelar. Ahí son los resultados. Vamos a redes sociales, vamos a Facebook. Tenemos mensajes, algunos por la misma vía. Sí. Mantente ahí, sí, pero respondamos a las primeras preguntas. Perfecto. Pero mantente ahí para que luego vayamos evacuando las preguntas que nos van a hacer en esta segunda fase. La más recurrente, eso de que en el primer informe del Tribunal Supremo Electoral aparecía una tendencia favorable a Narrala de 4.96 y que después vino reduciéndose esa diferencia que mantenía la alianza opositora. Eso ha sido como la parte que el público no entiende, porque alguien dijo ahí de los televidentes que hubo una afirmación de un gerente de su empresa de que ya la tendencia era irreversible. Aclárenos esto, por favor, señor Teodoro. Bueno, en primer lugar, nosotros no damos resultados, los da el tribunal. Nosotros no declaramos ganadores, los da el tribunal. Nosotros no procesamos a los candidatos con un nombre, los procesamos anónimamente. Y nosotros no tenemos ninguna injerencia ni autorización para declarar resultados. Nosotros no lo hacemos, lo hace el tribunal. Entonces, eso quiero separarlo. A mí me dicen que por un gesto yo he dicho que sea el presidente. Ahora están involucrando a un gerente de mi empresa diciendo que él ha dicho que la tendencia es irreversible. Hay varias cosas falsas. Se capturan pantallas, se ingresan información ahí, se corrige y se muestra como que es cierto. Entonces, yo soy dueño de mis declaraciones, pero no soy dueño de los supuestos. Yo respondo sobre mis declaraciones y mis declaraciones son absolutamente técnicas. Yo no voy a hacer ninguna declaración política. Sobre los resultados estadísticos, porque uno ya también puede opinar objetivamente sobre estadística, no sobre resultados, voy a decirle lo siguiente. Para hacer una estadística, porque también he estudiado, hay que tener en cuenta muchos factores para determinar realmente algunas tendencias o unas posibilidades de marcar, digamos, algo que puede llegar al final. Primero, la historia. Si no se considera la historia, no va a ser buena la estadística. Porque este tipo de información es importante relacionarla, cuál es el comportamiento de una elección. Y yo estoy hablando en general, lo aplicaría a cualquier país del mundo. Hay que ver el comportamiento de la elección, de las elecciones pasadas, por lo menos 3 elecciones pasadas, hay que ver comportamientos. Porque eso es un elemento importante en una estadística para generar la muestra. Porque solamente como un ejemplo, que ya lo dije en una entrevista radial, pero esto es un tema técnico. Una población puede tener, una ciudad puede tener 100.000 habitantes, pero votar 40%. Una ciudad puede tener 50.000 habitantes y votar 70%, 80%. Ese es un elemento clave en el input que debe tener una estadística. Ese es uno. La muestra tiene que ser significativa, tiene que tener los parámetros de historia para poder, porque hay un peso diferente, pues, no es lo mismo. Si vamos a pesar a todas las ciudades por igual, entonces hay un error estadístico.
Y eso solamente como una aclaración técnica que me parece importante, porque todos, y he visto cantidad de estudios técnicos que no puedo yo avalar ninguno porque no me he metido a hacer este trabajo, pero sí quiero decirles que hay que mirar históricamente información pasada para poder comprender el comportamiento de las ciudades en relación a su votación. Y también separar claramente lo que es votación urbana y rural, que en todos los países siempre se hace esa clasificación. ¿Qué es urbano y qué es rural? Ya es otro problema. De repente las clasificaciones no están bien hechas. Esto es como un input solamente de conocimiento técnico que lo pueden encontrar en cualquier libro y pueden consultar con cualquier estadígrafo y va a decir lo mismo que yo. Hasta ahí puedo llegar. Yo no voy a decir si la tendencia era irreversible o no, porque eso no me compete. Pero miren, voy a decir algo interesante también en relación a los resultados. Nosotros procesamos la información y tiene que ser esta información transparente porque publicamos todas las actas. Tiene que ser esta información correcta. Hay errores. Alguien me va a decir que hay errores. Claro que hay errores. En todas las elecciones hay errores, pero ¿de qué tipo? Mínimamente errores que no afecten los resultados. ¿Cuál es el error que se comete en una elección? El primer error está en la mesa electoral. Error, estoy hablando, no de manipulaciones. En la mesa electoral hay gente que no está a veces totalmente capacitada para llenar un acta y la llena mal. ¿Hay un error ahí o no hay un error? Y no vamos a hacer, hay un error porque hay un acta que viene sin firmas. Yo no puedo mirar motivaciones, yo no puedo asegurar qué pasó con esa acta, no puedo elucubrar que es una acta falsa. Simplemente el acta vino sin firmas. Quizá los miembros de mesa llenaron el acta y no la firmaron. Pero esa acta es inconsistente. Por eso uno no puede comenzar a interpretar motivaciones que no conoce porque no es nuestro trabajo. Esto tiene que ser un trabajo técnico. Entonces llega un acta sin firmas, esa se va a escrutinio especial. Esos miembros de mesa dicen, pero yo la llené, sí, pues, pero no la firmó. Es un error. El otro error que se comete son errores de balance. Los errores de balance son sumas que se hacen mal, pues. Si nosotros, yo cuento esto, y acá hay 18 páginas, y cuando vuelvo a contar resulta que habían 17. Eso pasa en una mesa electoral, cuando cuentan las papeletas sobrantes. Entonces hay errores que se cometen en papeletas sobrantes. Lo que no se puede cometer errores es en votos válidos. Los votos válidos de cada candidato, que pudiera haber también errores. Pero sí se podría cometer errores en la suma de los votos válidos. Sumo y no me da, porque sumé mal. Mire esta pregunta, Sí. o escuche esta pregunta, por favor, disculpe. Sí. ¿Por qué formatear un servidor si con esta acción se borran los datos? Bueno, muy buena pregunta, porque esto viene también en colación del informe. Miren, muy buena pregunta y quiero felicitar a la persona que ha hecho esto. El servidor en ningún caso se han formateado los datos. Por eso es que critico este informe, porque aquí, miren, esa pregunta viene seguramente porque aquí dice que el servidor estaba con los datos. Entonces formateo el servidor y me borro los datos. Eso quiero aclararle y a todos, ¿sabes? Porque esta es una duda generalizada. Nunca se formateó la base de datos, nunca. Nunca, está comprobado. Aquí dice que estaba junto, ¿ah? Esto es lo que yo critico, informe de la OEA. Juntito, datos y servidor, mentira. Eso no es cierto, esto no es correcto. La data estuvo protegida en otro lado. Por lo tanto, los logs de la base de datos, los registros de la base de datos, la misma información estuvo en todo momento protegido y no se borraron los logs de la base de datos. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Registrar todos los eventos que tiene esa base de datos para determinar si ha habido alguna manipulación. Esos logs nunca se borraron, la base de datos nunca fue formateada, por lo tanto, quiero aclarar a todos que esto no pasó. Es decir, puede venir el mejor informático o los 3 mejores informáticos del mundo a meterse en esa base de datos y corroborar lo que usted está diciendo. Claro que sí, y por eso yo lo pedí. Pero la base de datos nunca fue formateada, imagínense, formateada y borrada. Eso sería grave.
y quien lo pudiera hacer debería estar en la cárcel. Entonces, la base de datos ha sido protegida, los logs de la base de datos están ahí, se puede mirar quién accedió, qué se hizo, quién entró, a qué hora. Y además, no solamente eso, están las dos bases de datos, la base de datos antes y el después. Ahí están las dos, en el mismo sitio, originario, en el mismo sitio. Entonces, nadie formateó la base de datos y no se borraron los logs de la base de datos, nunca se perdieron. Ahí están, se pueden mirar. Esa es la respuesta. Sigamos con más preguntas, Cristian, por favor. Ok, hay algunas que están repetidas, pero ya las evacuó, esas no las vamos a leer, pero vamos a avanzar con lo demás que tenemos. Dice, en una auditoría forense se analizan no solo las bases de datos, se analizan redes, sistemas operativos, etcétera. Y hasta el mismo Tribunal Supremo Electoral aceptó que borró logs. Es por esto que no se puede saber si se modificaron datos, sino también que en el informe dice que todos eran administradores. Bueno, deja que responda, porque sobre esto ya se ha referido él, pero que sea breve con la respuesta, don Teodoro. Mire, la base de datos no se borró los logs, en primer lugar. Después, en la pregunta veo que hay una indicación de que no se puede saber si se modificaron datos. Sí se puede saber si se modificaron datos, si se conservan los logs de la base de datos. ¿Y los logs no se borraron, me dice? No se borraron de la base de datos. Y esto lo puede comprobar cualquiera. Cualquiera puede que comprobarlo. quiera meterse en la base. Y además eso es lo que yo he exigido. Y es que el de la OEA no se metió en la base de datos, el técnico uruguayo. No. ¿No quiso? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo no sé las motivaciones. Vuelvo a decir que yo nunca voy a entender las motivaciones porque no es mi deber juzgar motivaciones. Pero usted le dijo, métete en la base de datos para que contrastes. Yo le insistí que si es que su trabajo era revisar la integridad de la base de datos, él tendría que revisar la base de datos. Los logs de la base de datos podrían demostrar si alguien modificó la información. Explíqueme así de manera simple, sencilla, ¿qué es un log? Un log es el historial que tiene las transacciones que se hacen en la base de datos. Cualquier cosa que se haga en una base de datos, sea agregar, por ejemplo, un registro, borrar o modificar, queda registrado. Eso no se puede borrar, a menos que borre, efectivamente. Si yo formateo la base de datos, me borro la base de datos y los logs. Ahí estoy fregado, ahí sí no pierdo todo. Pero eso no ha pasado. Entonces, los logs lo que hacen es crear una pista de trazabilidad de lo que sucedió en esa base de datos. Pero no solamente eso. Si se perdiera información, los logs son capaces de recuperar la información. Cristian. Ok, otra pregunta, vamos un poco más adelante. ¿Por qué hacer esto ahorita? ¿Por qué no lo hicieron después de las elecciones? ¿Cómo explicar 5 puntos arriba y después que sobrepasó? Ojo, ¿cómo explicar eso estadísticamente? Ok, creo que ya se había referido a eso. Bueno, pero que en un minuto vuelva e insista con ¿por qué hacer argumentos? esto ahorita? Bueno, ¿por qué estoy yo hoy día ahora? Es porque es el momento de hablar. Yo no he querido responder ante tantas y tantas acusaciones sin sustento que hemos tenido en las redes sociales, porque tenía que estar respondiendo todo el día y la verdad es que uno se expone también a ciertas acciones malas contra uno, ¿no? Entonces, yo he salido hoy día a los medios porque veo que ya esto hay que poner un término a informes ya oficiales que malogran la credibilidad de una institución, malogran la credibilidad del país, porque se dice que aquí hay supuestos que pudieran haber sido afectado la base de datos o los servidores. Entonces, por eso he salido y porque también es mi deber profesional defender mi nombre, mi empresa, mi trayectoria, y porque todo el país se merece, con las mismas palabras del señor Almagro, que las voy a repetir, el pueblo hondureño no se merece actitudes ni pronunciamientos irresponsables. Y yo la repito porque con sus mismas palabras quiero que se corrija ese informe. Cristian. Ok, más preguntas. Bueno, habla Rolando Rodríguez sobre los logs. Él dice que ¿por qué en la base de datos los logs no existen atrás del 29 de noviembre? No voy a leer el resto del mensaje, lo voy a dejar ahí en pantalla para que usted lo vea,
para que vea que sí, lo tenemos, pero bueno. Respondiendo a Rolando, sí existe los logs antes del 29 de noviembre, por eso se congeló la base de datos. Ahí están las dos bases de datos, hasta el 29 y después del 29. Los logs antes del 29 están y los logs después del 29 están. Y No eso se es borró comprobable. nada. Y eso es comprobable. Sí, Ok, Arriba tienes uno de un señor Rismawi, sí. Rishmawi, antes de Rolando Rodríguez Discua. no lo veo. Antes de Arzú. Es que- Ricardo Canales es. Bueno, ya lo sigamos habíamos entonces. Leí un apellido Rismawi, entonces. Es abajo que está. Bueno. Pero ya vamos a llegar ahí. Ok. Fernando Morelos, ¿por qué se cayó el sistema si ustedes habían asegurado que no se iban a caer jamás? ¿Por qué no le dieron acceso a la base de datos a la OEA cuando ellos lo pidieron, sino cuando ustedes quisieron, dice? A ver, ahí no vas, porque aquí hay dos preguntas en una. Miren, ¿por qué se cayó el sistema si ustedes habían asegurado que no se iba a caer? El sistema no se cayó. El sistema siguió funcionando, emitió una alerta. Voy a aclararlo, ojalá que no llegue a términos técnicos tan profundos porque quizás no me entienda, pero voy a decir, el sistema en su conjunto es una serie de componentes. No se cayó el sistema en su conjunto. El sistema da una alerta el día jueves 29 a las 9:30 de la mañana diciendo hay una área de logs que se está llenando. Amplíenla. En ese momento nosotros comenzamos a hacer un trabajo, un protocolo de contingencia para ampliar esa área. Y se comienza a ampliar. Se siguió transcribiendo, pero mientras se iba ampliando, se iba transcribiendo la información un poco más lento, porque se iba ampliando la información Es lo que es como una memoria, que al final, si se llena de datos esa memoria, se carga, nos colapsan los teléfonos, y lo digo así porque Sí. mucha gente con los teléfonos lo puede comprobar. Pero miren. Y le dicen, compre una memoria más amplia. Sí, es parecido, pero lo que colapsa no es la base de datos, no se llena la base de datos. Es como una historia de todas las transacciones que se hacen, se va llenando. Digamos, si la base de datos tenía, en efectos técnicos, 100, los logs tenían 500 de almacenamiento. Esa es la proporción, 100 a 500. Eso fue definido así. ¿Qué hace que la base de datos se llene, que haya más transacciones? Eso nunca pasó. Ahí está la base de datos igualita, con las mismas transacciones que tiene. El sistema tiene alertas monitoreables y ahí está la alerta registrada y se puede comprobar. El log, la historia de esa alerta, ahí está. Eso no se puede cambiar. Ahora, dice claramente que hay una alerta de tamaño de almacenamiento que se está llenando y que tomemos acción. Lo dice. Eso no lo puedo borrar yo porque eso viene del propio sistema. Eso está totalmente sellado. Entonces, si alguien quiere ver por qué se cayó teóricamente el sistema, no se cayó. Primero da una alerta. Nosotros tomamos acción con un protocolo de contingencia en presencia con los técnicos del tribunal. Se toma el log, se amplía y se comienza a trabajar 2 horas, 3 horas de ampliación y se sigue trabajando paralelamente, pero se hace con más lentamente se hacía la transcripción. Eso ha sido durante todo el día hasta las 6:30 de la tarde. Yo le entiendo y sé que mucha gente le entiendo, pero vale la pena la pregunta. ¿Por qué no previnieron eso? Y hubiesen llegado ya al momento culminante con logs más ampliados? Sí. ¿Me entiende? Sí. Hay imponderables que suceden y en todo sitio puede suceder imponderables, no habiendo sido bien planificado, pudiera haber sucedido un imponderable como este. Miren, y le voy a explicar rápidamente porque es un tema técnico que se puede comprobar también. El Tribunal Supremo Electoral programó la divulgación de resultados para que la página web se actualice cada 30 minutos. O sea, ¿por qué la página web, la que está en la nube, se puede decir, donde uno puede accesar? Esto hace que toda la base de datos, se actualiza cada 30 minutos en la nube. Se actualiza. O sea, uno puede entrar a la página web en este momento y en 30 minutos se puede ver otros resultados. Se va procesando y se va actualizando. Esto no se puede hacer cada minuto porque es realmente muy complejo y además requeriría una infraestructura gigantesca que no se tiene y no sería pagable inclusive, cada minuto. Sin embargo,
por efectos de mejorar justamente ese performance, se cambió ese parámetro a bajarlo a 5 minutos. La web se comenzó a actualizar para favorecer la actualización que el público estaba esperando. Con bastante criterio objetivo, se cambia la divulgación de 30 minutos a 5 minutos. 6 veces de 5 minutos de 30 minutos a 5 minutos. Eso se ha cambiado el mismo día de la elección, o sea, se mejora para poder procesar y divulgar, digamos, de una forma más actualizada, más rápido. Pregunta de neófito, ¿y eso Sí. repercute en los logs? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cada vez que se actualizaba, se graba todo, ese millón de registros que se actualiza se vuelve a grabar en los logs, porque acuérdense que los logs es la historia. Entonces es un tema técnico que también se puede demostrar. Todos podemos siempre decir que podemos meter el gol porque no estamos jugando el partido. Y yo estoy seguro que se pudo haber previsto algo como lo que nosotros pasamos, no. Nosotros previmos una operación continua de 15 días, no se opera continuamente 15 días, con un margen de tolerancia de 20%. Eso es lo que se previó. Ese evento que hace que se incrementen los logs no se estimó porque fue en ese momento, pero el sistema tiene capacidad de alertarnos y se hizo un mantenimiento al sistema para poder ampliar esos logs que se estaban llenando. Primera auditoría social que hace con el pueblo hondureño Teodor Dale Vukanovich, aquí en Frente a Frente de Televicentro. Otra pregunta más en este segmento porque tenemos que ir a la pausa. Cristian, por favor. Muy bien, Renato. Juan Moncada dice al señor Vukanovich, ¿por qué la mayoría de las actas transmitidas no tienen el registro con la fecha y hora de transmisión ATX en el recuadro? Y pone una fotografía del acta. No sé si quiere que la veamos o solo responde. ¿No está bien eso? Está bien, es interesante la pregunta. Sí. Sí, aquí muestra que Vamos a la explicar fecha. algunas cosas técnicas, pero vale la pena. ¿Puedo contestar de una vez? Inmediatamente después de la pausa responde a esta pregunta el señor Teodor Dale Vukanovich. Ya regresamos a Frente gracias a Super Premio. Vive tus sueños. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco Lafice, compromiso sin fronteras. El reporte del tráfico es presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Seguimos el monitoreo de tráfico vehicular y nos encontramos en el norte del país, transitando sobre la CA13 con la plataforma satelital. En el carril izquierdo del Boulevard del Este hay tráfico moderado, coloreado en anaranjado. Es extensa la fila, eso sí, de vehículos que van transitando no a su gusto, sino como lo permite. Mire usted esta tremenda fila de vehículos en el Boulevard del Este, pero aunque sea lentamente, avanzan. Otro punto de San Pedro Sula es cerca de Gas Villanueva. Estamos hablando de la entrada por el sur. A 18 kilómetros por hora se mueven los vehículos en este punto. Llegamos a Búfalo Cortés. Y un poco más adelante ahí se disuelve esta colita de vehículos que transitan lentamente a 10 kilómetros por hora. Aquí en la capital de la República, sobre el puente Chile, hay una buena cantidad de alertas. Es posible que haya alguna toma por ahí porque hay abundante cantidad de alertas. Y en el anillo periférico, en la cercanía del Hato en medio, también persisten alertas de tráfico vehicular. Se ha despejado en el Boulevard Económica Europea cerca del Aeropuerto Internacional Toncontín. El comportamiento vial a esta hora de la mañana, 8:47. Información presentada por Cooperativa Elga. Recuerde que en su celular no puede faltar su Elga Móvil, que le permite consultas de saldo en cuentas de ahorro y préstamos, transferencias entre cuentas de ahorro y entre afiliados, pago de servicios y compra de recargas. Elga Móvil, tu filial, donde quiera que vayas. El reporte del tráfico fue presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. El presidente de Dale Vukanovich, Teodor Dale Vukanovich, responde a algunas de las preguntas formuladas por el público en esta auditoría social en Frente a Frente. Señor Vukanovich. Bueno, acá hay una pregunta que dice ¿por qué la OEA mentiría en el informe? Yo sinceramente creo que la OEA
ha cometido un error acá, que es rectificable. Yo creería también que este informe, que tiene varios supuestos no comprobables, no concluye con las consideraciones que necesita el país. Entonces, yo no voy a decir que la OEA miente, pero sí voy a decir que acá hay cosas incorrectas y no veraces, producto quizás de haberse dejado llevar por informes no discutidos. No se ha seguido procedimientos estándar para hacer este informe. Esto es lo que ha pasado. Aprendan que estos informes de auditoría o de donde se pone ya, ojo, porque aquí no es aquí ya no se pone temas de observación. Uno puede observar, y yo no tengo que discutir lo que observo, pero sí, si se pone dentro de un informe de auditoría electoral, porque aquí hay una auditoría, entonces ya sí hay que discutir los informes. Aquí lo que ha pasado es que este informe no ha sido discutido y no se han interesado, eso también es importante, no se han interesado en confirmar si hubo manipulación de datos en esa base de datos, que era el objetivo principal, en mi opinión y en la opinión seguramente del tribunal, para qué venía este auditor. Si él no venía para eso, nosotros no conocemos para qué venía. Hay una pregunta ahí, Cristian, que quedó pendiente de respuesta en el segmento pasado. Por favor, si la puede repetir. Por supuesto. Preguntaba Juan Moncada por qué la mayoría de las actas transmitidas no tienen el registro con la fecha y hora de transmisión ATX en el recuadro. Y pone esta fotografía que habíamos mostrado antes de la pausa, donde aparece el acta y al parecer no bueno, dejemos eso nosotros y que responda. Miren, la respuesta es la siguiente. Todas las actas transmitidas desde los centros de votación, por un control exhaustivo del tribunal, tienen fecha y hora de transmisión, para evitar justamente que alguien diga que del centro de votación a qué hora se transmitió, si se transmitió dentro del cierre, después del cierre. Es por eso, y esa diferenciación pueden hacerla claramente en la página web. Fíjese qué interesante, que cuando ustedes vean una acta en la página web y vean la fecha y la hora, ustedes van a poder identificar que esa acta fue transmitida desde el centro de votación. Ahí está clarísimo la diferenciación. Las actas que no fueron transmitidas del centro de votación son actas que llegan a las maletas electorales y se escanean en el INFOP. El tribunal por control ha puesto esa fecha y hora y para que todo el público pueda entender que esa acta viene desde un centro de votación. Bueno, francamente, yo tengo que hacer una repregunta. Lamentablemente no tengo a alguien de la Organización de Estados Americanos. Es decir, mi pregunta en función de todo lo que nos ha dicho Theodore Dale Vukanovich es por qué el auditor de la OEA no entró a la base de datos. Es mi primera pregunta y en cualquier momento cuando tenga a alguien de OEA se la voy a formular en función de lo que nos está diciendo el señor Vukanovich. Segundo, ¿por qué no contrastó, si era una información de un auditor, por qué no contrastó con la empresa Dale Vukanovich, que fue la encargada de procesar y divulgar esos datos? Es decir, yo afirmo algo, soy auditor, tengo que ir a contrastarlo con el impugnado. Y no lo hizo. Son dos preguntas básicas que como periodista, el Fernando Rincón, porque aquí tienden a creer más en los de afuera, bueno, y cualquier otro de esos monstruos periodísticos del mundo se la formularía a la gente de la OEA. ¿Por qué no se metieron a la base de datos y por qué no contrastaron con la empresa que procesó y divulgó los datos? Quedan pendientes las respuestas. Un comentario sobre la pregunta. Yo agregaría a la primera pregunta, ¿por qué no entró a certificar si se manipuló la información de la base de datos? Porque para eso tuvo que haber venido un auditor. Para eso se solicitó, para eso yo mismo solicité, que demuestre si se manipuló esa base de datos. Entonces yo le agregaría la pregunta. Válido. Y muy buena la pregunta, Renato, y creo que esta misma pregunta debió preguntársela también Fernando Rincón de la CNN. ¿Por qué no se pregunta eso el señor Fernando Rincón? Yo también me hago la pregunta. Porque simplemente asume su puesto para declarar que hay un fraude también, asumiendo que es cierto, que ha habido un supuesto fraude en el procesamiento electoral. Y lo otro, ¿por qué no contrastó si es un tema de reglamentos y protocolos
aceptados mundialmente, porque esto no es una idea mía, ni es una buena pregunta, porque cualquier auditor va a decir, esto me enseñan a mí, y yo no puedo emitir un informe sin haberlo contrastado. Y la contrastación sirve para varias cosas. No sirve pues para, mira, voy a divulgar previamente mi informe. No hay que tenerle miedo a contrastar, porque la verdad se puede contrastar o no. Porque la verdad contrastada es verdad. La verdad no contrastada es un supuesto. Yo supongo que vulneraron tu sistema. Bueno, si él supone que vulneraron mi sistema, entonces me tiene que demostrar dónde lo vulneró. Me contrasta conmigo y yo puedo darle más información. Mira, te falta revisar esto. Ah, verdad. Puedo complementar la información, puedo agregar una utilidad tremenda en ese contraste, puedo modificar o puedo eliminar el supuesto. Porque si no, los informes, imagínense, serían puro supuesto. Imagínense que un auditor va a un banco y le dice, supongo que el sistema de crédito ha sido violado. Y no lo contrasta. Y eso va hasta el directorio. Oiga, usted viene a decir que el sistema de créditos es vulnerable y todo, pero ni siquiera lo contrasta con la gente. Esto es regla básica. Esa es una regla básica del método científico. Es por eso que yo observo este informe. Y por eso el tribunal, con justa razón y con bastante respeto, rechaza contundentemente este informe. Vamos, Cristian, con más preguntas del público. Ok, la que había quedado pendiente de Cristian Rishmawi dice, como dice usted, el técnico de la OEA nunca revisó la base de datos y se adelanta a decir que se borraron los rastros de alteración en el sistema de procesamiento, pero ni siquiera se revisaron los logs. ¿Usted cree que el informe del auditor ya estaba escrito previo a llegar al país? ¿Fue algo premeditado? ¿Fue parte de un plan? ¿Cómo puede demostrar técnicamente que no hubo alteración? Ahí la pregunta del señor Rishmawi. La respuesta después de la pausa. Ya regresamos a Frente gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. Continuamos con Frente gracias a Sherwin-Williams. Para convertir tu obra en arte, pregúntale a Sherwin-Williams. Continuamos con Frente a Frente. Vamos a seguir formulándole preguntas que usted ha hecho a través de redes sociales al señor Theodore Dale Vukanovich. Es presidente de la empresa que transmitió los datos el día de las elecciones. Sí, quedó pendiente esta de Cristian Rishmawi. Dice, como dice usted, el técnico de la OEA nunca revisó la base de datos y se adelanta a decir que se borraron los rastros de alteración en el sistema de procesamiento, pero ni siquiera revisaron los logs. ¿Usted cree que el informe del auditor ya estaba escrito previo al llegar al país? ¿Fue algo premeditado? ¿Fue parte de un plan? ¿Cómo puede demostrar técnicamente que no hubo alteración? Y sugiere que este video lo vean en CNN, dice. Miren, señor Dale. Miren, lo que yo crea no importa en este momento. Lo que importa en este momento, ¿qué es lo que hizo ese auditor? Yo puedo opinar, puedo sospechar, puedo pensar que vino con otras intenciones, puedo hacer un montón de lucubraciones y todos serían supuestos. Pero lo que es concreto, que el señor que vino acá no vino a verificar la integridad de la base de datos, que es el meollo del problema. Y lo que ha sido cuestionado, si se ha habido adulteraciones. Eso sí es un hecho, no vino a hacer ese trabajo. ¿Qué trabajo vino a hacer? No lo sé, pero aquí están los hechos. Y esto que ponen acá es un supuesto. Además, esto no es correcto. No solamente es un supuesto, acá hay varios supuestos, pero acá hay un hecho concreto que no es verdad. Entonces, es el resultado de un trabajo que no corresponde a la verificación de la base de datos si hubo o no hubo manipulación. Eso sí lo sé contundentemente, él no vino a hacer ese trabajo. Quizás vino con otros objetivos que no conocemos, pero yo no voy a especular sobre eso porque no es mi trabajo. Y yo en mi trabajo de auditoría, toda mi vida, ha sido marcada de no juzgar motivaciones que no conozco. Puedo sospecharlas, pero no lo voy a juzgar. Pero lo que yo conozco es que no vino a hacer el trabajo que debió haberlo hecho. Eso sí conozco y es comprobable, porque los resultados no lo dicen. No me dice a mí si ha habido adulteración en la base de datos, no lo dice. No dice a mí que ha sido, pero sí dice que es vulnerable. Pero no demuestra quién lo vulneró y cuándo y qué hizo, sobre todo qué hizo. Porque si entraron al servidor y no hicieron nada, también es un supuesto
pero entraron al servidor, pero ¿qué hicieron? No, nada. Entonces, este informe puede ser considerado tendencioso. ¿Para qué motivos? No los conozco. La última pausa, el comentario final del señor Theodore Dale Vukanovich, presidente de Dale Vukanovich, cuando regresemos de los consejos comerciales. Ya regresamos a Frente gracias a Banco Popular, tu banco alero. Continuamos con Frente a Frente gracias a Tigo. Me llega. Bueno, apenas tengo unos 30 segundos, señor Theodore Dale Vukanovich, para concluir con su mensaje. Bueno, para finalizar, en primer lugar quiero agradecer esta oportunidad que hemos tenido. La concentración de nuestro trabajo está basado en hacer las cosas correctas y transparentes. Quiero decirle finalmente que voy a ir a Estados Unidos a una reunión con el secretario general. He pedido yo una reunión con el secretario general para llevarle información del proceso electoral que permita que él tenga esa visión también de lo que está pasando. ¿Ya le respondió a Almagro? Aún no me responde, no me confirma, pero estoy seguro que me va a recibir porque él es una persona abierta a también tener la opinión real de lo que ha pasado en el procesamiento electoral y evitar todas estas divulgaciones de noticias que van por todos los medios, porque los medios de comunicación internacionales asumen como válido pues la opinión de alguien tan importante a nivel mundial, ¿no? Y eso es lo que realmente preocupa, ¿no? Y yo solamente les digo que respeto a la Organización de Estados Americanos, así como respeto a la Unión Europea y a todos los que han venido a observar este proceso. Y lo importante también es destacar que este proceso, con esa interrupción o caída de sistema durante unas horas o suspensión de servicio, como querramos llamarle, que yo digo que se actuó correctamente, transparentemente, durante esas horas que no se pudo transcribir solamente porque se siguió recibiendo imágenes, se siguió enviando las imágenes a los partidos, se siguió divulgando porque el sistema no se cayó, todo el sistema no se cayó. Entonces, solamente quiero terminar diciéndoles que nosotros no solamente estamos acá pues para ser un proveedor de servicios y decir fallé o no fallé. Aquí estamos para asegurarle al país un proceso correcto y transparente. Y eso lo hemos cumplido a cabalidad al 100%. Ha habido en este procesamiento un procesamiento transparente y correcto. Y no hay ninguna manipulación de la base de datos que permita que alguien genere más votos o que alguien gane una elección porque viene esta manipulación. Con esto quiero cerrar, agradecer a todos y estoy dispuesto a seguir conversando sobre ese tema, pero sí lo voy a aclarar. No voy a entrar en discusiones al detalle técnicas de tantos supuestos. Voy a terminar solamente dándole mi información a los que correspondan. El señor Theodore Dale Vukanovich, presidente de Dale Vukanovich, esta mañana aquí en Frente a Frente. A todos muchas gracias, buenos días, sigan con nuestra programación. Las mañanas del 5 viene aquí en la pantalla líder.